Cuando en política se coloca el carro antes que los bueyes, los ciudadanos necesitan saber por lo menos qué campo se pretende arar, ¿verdad? Un poquito de información. A falta del corredor mediterráneo, el gobierno español prevé comenzar a construir un tercer carril de ancho europeo para el transporte de mercancías. Sin embargo, el dinero para hacerlo, en todo caso, se debería contemplar en los presupuestos de 2013. En resumen, que ahora mismo no hay presupuesto para iniciar el corredor mediterráneo, sobre lo cual el gobierno de Rajoy, por cierto, votó en contra en la última cumbre de la Red Europea de Transportes en Bruselas, a pesar de que, por otro lado, se dice que se le apoya totalmente. Ni tampoco hay dinero ahora mismo para hacer ese tercer carril que se anunció ayer. Eso sí, si hubiera dinero en 2013, se comenzaría ese carril que en principio supondría una primera fase del proyecto global del corredor mediterráneo. Entrando en más detalles sobre el proyecto presentado, el carril que se construiría sería en paralelo a la doble vía para el transporte de pasajeros que ya conecta nuestro territorio con Francia y se destinaría al transporte exclusivo de mercancías. Tendría la última parada en la factoría de Lafor, en Almusafes, después de pasar por los puertos de Castelló, de Sagunto y Valencia. El coste sería de unos 1.230 millones de euros. Hasta 1.230 ascendería la cantidad que costaría, en principio con capital privado, con ayuda privada. Si no se encontrara esa ayuda, sería el gobierno central quien asumiría todo el coste. Como decíamos, se ha colocado el carro antes que los bueyes y queremos saber más sobre este anuncio. ¿Qué terreno hay por arar? Lo analizamos con el profesor de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, especialista en redes de transportes, Pedro Cantos. Bienvenido. Gracias por invitarme al programa, a su programa. Gracias por este análisis precipitado, con la premura de tiempo, con los pocos detalles que conocemos. Ayer, eso sí, veíamos muchas felicitaciones entre políticos. ¿Están justificadas? ¿Usted las entendió o no había motivos para sacar las castañuelas? Vamos a ver, vamos a partir de una realidad importante, y la realidad importante es que el sistema de transporte en España tiene un problema serio. En particular, la cuota de tráfico de mercancías para toda España está en torno al 4%, mientras que la media europea viene a estar en torno al 15%. Alemania, en particular, transporta el 22% de su tráfico de mercancías en el tráfico interior. Y nosotros en el 4%. Y España estamos en el 4%. En particular, en lo que respecta a todo lo que es la fachada mediterránea, eso evidentemente genera una serie de problemas muy serios. El primer problema serio es la congestión que eso provoca en las autovías, en todas las carreteras, fundamentalmente por todo el tráfico de mercancías que se mueve a través del transporte de carretera, a través del camión, con los costes medioambientales que ello conlleva. Y evidentemente hay este déficit, digamos, de esta cuota de tráfico de mercancías por ferrocarril tan pequeño. Evidentemente obedece a varias causas, y una de esas causas evidentemente es a un déficit, yo creo, de infraestructuras ferroviarias, en lo que atañe básicamente a mercancías estoy hablando. Entonces, en esa medida, el corredor mediterráneo fue una buena noticia, en la medida que puede ayudar a impulsar la cuota del tráfico de mercancías por ferrocarril. Y bueno, la noticia de ayer en principio no me parece una mala noticia. En principio yo creo que es una buena noticia si efectivamente se implementa y se lleva a cabo, porque ya digo que ahora mismo es un problema serio, y es un problema que ayudaría al sistema a ser más eficiente, a mejorar en definitiva la competitividad y la economía de la Comunidad Valenciana en particular. Por lo poco que se conoce, ¿qué intuye que puede aportar ese tercer carril? Resulta difícil imaginarlo. ¿En qué va a consistir? En primer lugar, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál sería la definición de ese tercer carril? Vamos. La verdad es que no sabemos muy poquito. Yo lo poquito que he podido leer en la prensa esta mañana, lo que dijo la ministra ayer, es que se trata de un tercer carril. No se sabe realmente si es realmente un tercer carril o es una mejora del segundo de la infraestructura viaria de mercancías, y acoplarla al ancho europeo para que eso facilite el transporte de mercancías. Y evidentemente hay
ahí tenemos un problema importante, y es facilitar las conexiones a los puertos, facilitar el trasvase de los centros logísticos al ferrocarril. Y yo creo que ahí hay un campo importante de mejora para facilitar nuestra competitividad. Eso poniéndolo, es decir, esta es una noticia que unos opinan que puede ser una medida sustitutiva del corredor, o puede ser complementaria. ¿Usted qué cree? No se puede saber. Eso ahora mismo no lo sabemos. Yo creo que evidentemente el corredor mediterráneo en principio es una buena opción. Lo que ocurre es que cuando uno mira las cifras se asusta un poquito. Cuando uno mira las cifras ve que son 51.000 millones para todo el corredor, que hay una serie de actuaciones tanto por el lado de mercancías como por el lado de carretera. Y bueno, evidentemente algunas acciones ya se han llevado a cabo, 8.000 millones creo que ya se han ejecutado. Entre el 10 y el 20% serán ayudas europeas, no más. Pero bueno, yo creo que en torno a unos 25.000 millones se deberían invertir en unos 8 o 9 años. Entonces estamos hablando de una magnitud muy alta de inversión que habrá que estudiar muy bien. Yo creo que y es muchas veces lo que adolecemos aquí en España, tener un estudio que un análisis coste-beneficio, que es el típico análisis que realizamos los economistas. Usted pone en cuestión que sea rentable el corredor mediterráneo. Vamos a ver, yo lo único que estoy diciendo es que va a implicar, evidentemente implica un coste de inversión muy alto para las finanzas del Estado. Y evidentemente eso habría que hacer un estudio de viabilidad socioeconómica de todas las actuaciones que hay en ese gran proyecto del corredor mediterráneo. Ese estudio se habrá hecho ya, ¿no? Yo he escuchado que hay algunos estudios, pero no hay realmente un trabajo que yo ahora mismo sepa que analice de forma exhaustiva y de forma separada, porque yo creo que hay evidentemente, sobre todo hay un problema por el lado de las mercancías, no tanto por el lado de pasajeros, sino por el lado de mercancías, que yo creo que es donde se debe actuar de forma prioritaria, y es donde de verdad yo creo que se podrían fomentar ganancias importantes para la economía valenciana en particular. Es decir, que le parecen bien invertidos estos 1.230 millones en el tercer carril. A priori, ¿podrían estar bien invertidos? En principio, a mí me parece que no sería. Van efectivamente para cubrir este déficit de infraestructuras ferroviarias que ahora mismo tenemos en la fachada mediterránea. Yo, evidentemente, a expensas de que siempre, como le decía antes, siempre falta el típico estudio hecho con rigor, a ser posible por una entidad que sea independiente y donde se evalúen claramente todos los beneficios, tanto directos e indirectos, los costes. Evidentemente, ahora mismo los costes de inversión son muy elevados. Si estuviéramos hablando hace 8 o 10 años, pues la situación obviamente sería muy distinta. ¿Cómo es posible que se presente un proyecto ante la sociedad como se hizo ayer, o se anticipe un posible proyecto para el año que viene, sin ese estudio, sin que los expertos analistas como ustedes de la universidad no dispongan de eso? Vamos a ver, yo no sé, yo no conozco el dato y posiblemente, estoy seguro de que habrá algunos estudios preliminares, y evidentemente pero un poco la idea es, claro, estamos comparando este proyecto, realmente es muy pequeño comparativamente con la envergadura de todo el corredor. ¿Qué sectores se pueden ver más beneficiados con este tercer carril, en caso de que se construya? Evidentemente yo creo que puede ser un impulso para muchas empresas exportadoras, evidentemente, que estén radicadas en la Comunidad Valenciana, porque yo pienso que eso les permite abrir una forma de operar que puede ser más eficiente, más económica.
A los puertos, evidentemente, puede ser también una forma de conectarlos vía al ferrocarril. Y por lo tanto, yo creo que puede haber, en ese sentido, puede haber ganancias importantes para muchas empresas, particularmente, fundamentalmente las que se dirijan hacia sectores exportadores, hacia que vendan fuera. Ya por último, ¿qué otras infraestructuras serían necesarias en la Comunitat Valenciana? Vamos a ver, a veces hablamos demasiado de infraestructuras y yo creo que a veces deberíamos hablar más bien no tanto sino también de saberlas gestionar, de saber gestionar las infraestructuras. Cuando digo gestionar, pues saber cuáles son las infraestructuras prioritarias, saber a lo mejor, yo creo que ahora mismo, como le decía al principio, yo creo que las infraestructuras de ferrocarril, sobre todo para mercancías, son prioritarias. Entonces, ese es un elemento importante, saber priorizar, y más en estos momentos de crisis. Y en segundo lugar, también facilitar la gestión. Yo creo que es una buena noticia que haya, en principio, capital privado para participar en lo que se conoce como el tercer carril. Cambiar a veces los modelos de gestión. En Europa, por ejemplo, en el transporte ferroviario se está introduciendo, se está liberalizando el sector y permitiendo la entrada de nuevos operadores, en concreto en el sector de mercancías. Eso está resultando bastante positivo. O por ejemplo, en el caso de pasajeros, pues competir introduciendo, competir a través de franquicias en determinados servicios. Por ejemplo, en Alemania está funcionando muy bien la competencia por franquicias. Entonces yo creo que muchas veces ya no es tanto nuevas obras, sino sacarle partido a las que hay. Efectivamente, encontrar el método de gestión más eficiente, más eficaz para aprovechar y obtener el mayor rendimiento de ellas. Eso es un poco lo que vino a decir el presidente Fabra ayer. Literalmente, continuaremos trabajando para poner en valor todas las infraestructuras ya construidas para que generen optimismo y nuevas posibilidades. En fin, una frase que dicha en el contexto de un acto político puede sonar un pelín a propaganda, pero explicada con más detalle, como ha hecho hoy el profesor Cantos aquí en Levante Televisión, pues se entiende y bueno, pues así queda de manifiesto. Gracias por explicarnos y poner un poquito en perspectiva cómo estamos en materia de infraestructuras y bueno, pues aportar un poco de luz sobre qué puede suponer este tercer carril que posiblemente se podría construir a partir de 2013. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta otra ocasión.